y el Espíritu Santo comienza a redarguirnos. Ya nosotros cuando ofendemos a alguien y el Espíritu Santo comienza ya a redarguirnos, es que hiciste mal, es que no lo tenías que hacer, es que hiciste esto, hiciste lo otro, no lo hagas. ¿Por qué? Porque eso, o sea, está mal y tienes que, vas y pides perdón. Es como un 50 y 50, ¿va? Sí. Tú le pides perdón a Dios, pero también tienes que ir a pedirle perdón a la persona, y si está en tus manos regresar las cosas, las regresas. ¿Por qué? Porque eso va a estar bien delante de Dios. Tal vez traiga algunas consecuencias buenas. Y las consecuencias, las consecuencias, ¿va? Decir, exactamente. Pero pues las cosas. ¿mande? ¿Y si no hacías las cosas? No, pues reparar el daño, ¿no? Bueno, a mí me dijeron una cosa, me dijeron un hermano, me dice, no, es que algún día si tú tomas la decisión de ir pues si eres cristiano, tarde que temprano vas a ir con la gente que dañé, ¿verdad? Le digo, pues verdaderamente pues no tengo el de ir a toda esa gente que dañé, porque pues dañé mucha gente, ¿verdad? Incluso, pero Dios me las ha puesto en el camino. Digo, pues a su tiempo el Señor me va a poner hasta mujeres, o no sé, experiencias que me han tocado fuertes, pero el Señor me las he visto, y pues digo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor me ha puesto en el camino, ¿verdad? Hasta mi mismo padre, ¿verdad? Que él lo tenía distanciado, ¿verdad? Con ese dolor, con esa rebeldía que tenía, me dejó a la edad de 7 años, 6 años, y ahora el Señor me lo puso en mi camino, y incluso aquí mi hermano Poncho está de testigo que el Señor, yo traía un odio, un coraje, que el Señor fue sanándome ahí en mi corazón, y que de una manera no es una experiencia de robar, o no sé, porque pues, a mucha gente la robé, a mucha gente, pero nunca la convicción que el Señor me ha puesto es de que, pues de que siga adorándolo a Dios, que siga, que ellos a lo mejor me lo están multiplicando, han de decir ellos, no, pues Dios me va a dar más, y es la verdad que muchos, porque hasta cristianos les robé, hasta pastores les robé, y no es que me van a robar, sino que el Señor, de una manera, ellos no van a actuar mal, van a decir, cuídalo, Señor, protégelo, a un día a ti te va a dar cuenta. Así que de una manera yo lo creo, yo sé que esa gente que le robé han de estar pidiendo por mí, y de una manera yo lo creo, porque yo oí un testimonio de un hermano que a la honra y la gloria de él ahorita anda perfectamente testificando el nombre de Dios, ¿verdad? Que lo restauró, que lo sacó, y pues que el momento que yo, es una experiencia que yo cuento, ¿verdad? Que el Señor de una manera pues se ha acomodado las cosas que yo pensaba, hasta con mi hermana, ¿verdad? El Señor, yo lo creo que hasta ahorita mi hermana nos estamos viendo como nunca nos habíamos visto, y que pues antes nos aventábamos sartenazos, nos queríamos matar, ¿verdad? Nos queríamos matar, porque una vez sí me quiso poner el cuchillo, le dije mátame, incluso yo ahora veo que pues que el Espíritu Santo que viene conmigo y que está con ella, que es el que nos está uniendo, porque una vez sí ella me quiso poner el cuchillo, le dije mátame si me vas a matar, y de una manera pues el Señor, es la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando me dijeron que es más cortante que doble filo, y que pues me lleva para adelante, y es una experiencia que de una manera el Señor está obrando. Como hace como 2-3 meses, hermano, me tocó hacer una restitución que pues sí fue algo difícil. Pero fíjese cómo con esta persona desde que teníamos memoria, o sea, toda una vida peleados, hermano, y como estaba en el instituto igual, Dios empezó a tratar de que esta persona, cuando tú lo agradeces, yo quiero que vayas y restituyas, y rápido, hermano, llegué aquí, pasaron días, y le dije a Dios, como estoy esperando que tú, o sea, porque, o sea, cuando recién llegué, hermano, yo lo quise hacer, pero yo sentí que no era tiempo. Entonces ya cuando sentí que Dios me dijo que ya, precisamente se presentó la situación, llegué a la casa, se presentó, y dije ya sentí aparte de Dios que ya, fui, hermano, y pues yo pensé que la persona iba a reaccionar mal o así agresiva, porque pues así es como se ve. Sí. Pero al momento que yo fui, hermano, o sea, no, yo le empecé a hablar y empecé a platicar mi experiencia con Dios, y así, o sea, cuando yo llegué, o sea, sí me recibió mal. Pero en cuanto yo empecé a hablar, o sea, yo sentí como que le transmití la presencia de Dios, porque ya le cambió, y después ya terminamos platicando y bien, o sea, y ahorita pues yo paso y nos saludamos y platicamos, pero ya como amigos, y o sea, pues es otra experiencia, hermano, como
de restituir, o sea, así de que si uno le pide perdón a Dios y si anteriormente uno era una persona, pues es que, pues, bueno, yo siento y deseo, y yo, o así es, hermano, o sea, debemos de restituir también a los demás, o sea, a los que hemos ofendido anteriormente. Sí, no, y sí, pedir perdón. Yo me acuerdo cuando también comencé en el camino de Dios. Yo a mi hermanita, bueno, le digo a mi hermanita, ahorita ya tiene como unos 16 años, ¿verdad? Es la más chica de nosotros. Entonces yo cuando todavía estaba allí en Cancún con mamá, recuerdo que yo le había roto todas sus películas. Pues yo no conocía de Dios, ¿verdad? Pues andaba. Pero ahora ya como cristiano, cuando comencé en los primeros meses, y hablé con mamá y así con mi hermano, le digo, ay, ¿sabes qué? Pues dile a mi hermana, ¿verdad? Que me perdone por romperle sus películas, ¿verdad? Porque me acordaba y así. Y era algo, me decía mamá, no te preocupes, le digo, no, es que pues, perdón, ¿verdad? Por las cosas que hice, ¿verdad? Mal y así. Y también a mamá, ¿verdad? Le pedía perdón por cómo, ¿verdad? Me había comportado en su momento, ¿verdad? Y ya eso te lleva a pedir perdón, ¿verdad? Y que el Señor, ¿verdad? sea pues, ministrando tu vida y te va enseñando muchas cosas. Pero sí, cuando nosotros cometemos un pecado o algo, pues sí tenemos que sí, o sea, pedir perdón, ¿verdad? Y sabemos que tal vez vengan consecuencias de muchas cosas, ¿verdad? Consecuencias, que pero sí, que es lo que muchas de las veces no nos gusta, ¿verdad? Ya viendo y ya ha pasado todo, pues dices, mejor me hubiera quedado así, que ya, y está mal sí. Uno, ¿verdad? Pero ves, hermano, como a veces uno, bueno, ya cambiando el tema, pero yo cuando recién me convertí, yo me acuerdo que dije, no, yo nunca voy a llorar y yo nunca voy a hacer nada. Sí. No, pero no, ya cuando uno empieza a conocer más la palabra, porque como dice el hermano, cuando ahora la Biblia envuelve más y papes y hasta ese movimiento, así, y creo, no, o sea, Dios empieza a tratar y a tratar y a tratar y a tratar y, o sea, quiero no, cuando Dios empieza así, como que, no sé, leyendo la Biblia, todas las promesas que Dios tiene, o sea, Dios comienza a ministrar. Sí, a ministrar, ahí es donde empieza uno, como que Dios le empieza a mostrar de que tienes que ir con tal persona y así, empieza a acordar de muchas cosas. Sí. No, y es que, por ejemplo, Dios nos perdona de nuestra vida pasada, pero si el Señor tiene un propósito para que la persona que ella vea un cambio, una transformación en nosotros, eso va a servir para que aquella persona venga a los pies de Cristo. Entonces todo es un plan de Dios, todo es un propósito del Señor cuando nosotros le pedimos perdón a alguna persona. ¿Qué se logra? Bueno, vamos a leer lo que es Juan capítulo 1, no, primero de Juan capítulo 1 versículo 2. Y aquí, sí, capítulo 1 es primera de Juan capítulo 1 versículo 2. Si me ayudas, Juanito, y ya luego Junior el 2.25 de esa misma carta. Sí, primera de Juan. Y luego Christopher, primera de Juan capítulo 5 versículo 11. Capítulo 1, ¿no? Sí, capítulo 1 versículo 2. Capítulo 11, man. Sí, bro. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual está con el Padre y se nos manifestó. Ok, entonces esto nos habla acerca de la vida eterna y quién es. Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Quién es Jesucristo. Luego el capítulo 2 versículo 25 dice así. ¿Quién la tiene, hermanos? Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, ¿verdad? Y luego nos dice en el capítulo 5 versículo 11, Christopher. Dice, y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y es vida. ¿Y esta vida? Y esa vida. Y esa vida está en su Hijo. Amén. Entonces la vida eterna, ¿dónde se encuentra? En Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nos muestra que Él es la vida eterna. Ahí en 1 de Juan, ¿lo tienes, Willy?
¿no? Dice según Juan. Ah, es que estás en el Evangelio. Entonces, ahí en los últimos. Es primera de Juan capítulo 5, versículo 13. 5:13. Mira, ahorita bueno, tú lees el 13 y luego Willy el 20, ahorita se lo paso. ¿Sí? Lee el 13. ¿El 13? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ok, pásale a Willy, bro, por favor, para que lea el 20. El versículo 20 nada más, bro. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Y fíjense, hermanos, luego en Romanos 5, 21 al 23 nos dice así. Romanos 5, 23. Amén. No es 21, no es 23, nada más tiene el 21. Amén. Perdón, hermanos. No crean que fue una Biblia apócrifa. Dice el 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Luego nos dice, ahora sí nos vamos al Evangelio de Juan, hermanos todos. Ahí son varias citas también, que nos muestra dónde se encuentra la vida eterna. A ver, Christopher, Juan capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice así, 15 y 16. Sí. Dice, y primera de Juan 3. No. Es el Evangelio de Juan. Ay, ok. Sí. Ahora, ¿sí tú estás en el Evangelio de Juan? Sí, Bueno, capítulo 3, brother, versículo 15, 16 y 36. Para que todo el que cree en él tenga vida eterna, porque tanto amo Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el ejerce de fe ¿Que no cree? no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Ok, es que tiene otra versión. El 17, brother. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Amén. Luego, Willy, el versículo 36 de ese mismo capítulo, brother, porfa. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok. Bueno, ahora le voy a decir Junior para que Willy lea. Dale. A ver, bueno, porque la ira caerá sobre vosotros. Porque dice que la ira por no creer en... es que mira, por ejemplo, si nosotros no creemos en Cristo Jesús, la ira de Dios vendrá sobre nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros como iglesia esperamos? La venida de él. Sí, pero esperamos que el arrebatamiento. Entonces, si los que no creen en Cristo se van a quedar en ¿qué? En la tribulación. En la tribulación. Pero tú dijiste que estamos en el tiempo de gracia. Sí, pero en este tiempo de gracia es para aceptar al Señor. Porque antes Dios estaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y se vivía conforme a las obras. Por eso Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloree. Cuando nos habla ahí de la gracia, habla acerca de la misericordia. Entonces dice que no es por obras para que nadie se gloree, sino es por la misericordia. Porque nosotros en Cristo Jesús, ¿verdad? Podemos tener ahora la entrada, ¿verdad? Al cielo, ¿verdad? Arrepintiendo de nuestros pecados, viviendo una vida cristiana verdadera. Pero si nosotros, aún como cristianos, andamos como cristinos, bueno, pues vas para atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás llevando una vida correcta como el Señor quiere. Entonces, es bien importante saber que la ira de Dios puede venir sobre nosotros si no creemos en Cristo Jesús, si tomamos por inmunda la sangre de Cristo. O sea, es un tiempo de gracia, pero el apóstol Pablo dice, este tiempo de gracia no lo tomemos como ocasión de la carne,
porque los corintios querían andar en la carne, querían andar decían, ya somos salvos y ya puedo hacer lo que quiera. Bueno, somos salvos, el Señor ya nos perdonó, pero porque el apóstol Pablo le dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, nosotros, ¿por qué el Señor nos dice, sed santos? Porque yo soy santo. No nos dicen santos porque nos van a poner en un nicho, porque eso nos van a prender una veladora. Santo significa apartado para Dios. Entonces, somos apartados para Dios. Tenemos que andar conforme la Biblia nos dice. Porque si nosotros, no andamos conforme a lo que la Biblia nos dice y aceptar principalmente a Cristo. Bien, les voy a dar un ejemplo acerca de el eunuco que reconoció con sus labios, creyó en su corazón y reconoció con sus labios a Jesucristo. El apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo, porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando nos habla de confesión, nos habla de un reconocimiento. Miren, en Hechos capítulo 8 dice versículo 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Si nosotros leemos este pasaje, él estaba leyendo un rollo de Isaías, Sí, amén. y él no entendía de quién hablaba. El Espíritu, primero un ángel le dice a Felipe que fuera al desierto. Sí. El Espíritu Santo le dice, acércate al carro. Ah, carretón. Se acerca al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, pues ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me enseñe? Y ya luego le hace la pregunta, bueno, ¿el profeta de quién habla? ¿De sí mismo o de alguien más? Y de ahí es donde el Señor comienza a compartirle y a presentarle quién es Jesucristo. Que Jesucristo es el Rey de Reyes. Estaba Que bien Jesucristo... enjollado al eunuco. No sé, brother, pero... Yo, que vi una película de bien gordito y bien enjollado, ¿no? Pero fíjate, brother, o sea, ese brother, sí tenía un buen puesto y todo, pero como él, tuvo que creer en Cristo, tuvo que reconocerlo con sus labios, ¿para qué? Para poder tener la salvación en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no creemos en Cristo Jesús, la ira de Dios estará sobre nosotros. Tal vez puedo decir, bueno, yo creo en el Señor. Bueno, la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan a su nombre. Y no es tenemos que creer en nuestro corazón, pero caminar como verdaderos cristianos. Arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar a caminar en una vida recta, en una vida que agrada al Señor, como la Biblia nos lo dice, como la Biblia nos lo marca. Todas las cartas paulinas del Nuevo Testamento, los evangelios, lo que nuestro Señor Jesucristo enseña para que nosotros andemos rectamente. Es un tiempo de gracia, pero muchos lo toman como libertinaje. Entonces, nosotros día a día tenemos que andar es más, hasta nuestros labios tenemos que expresar la santidad. Nos lo dice en Efesios capítulo 5. Si ustedes leen todo ese capítulo, se van a dar cuenta de eso. Entonces, es bien importante que la vida eterna, ¿verdad?, está en Cristo Jesús. Pero sí, nosotros tenemos que caminar rectamente. Tenemos la esperanza, ¿verdad?, en el Señor. Pero sí es bueno saber todo este tipo de cosas para que afirmemos nuestros corazones en el Señor, para que nos afirmemos en la palabra, para que no andemos fluctuando, ¿verdad?, para que no andemos como nubes sin agua, ¿verdad?, yendo de aquí para allá. Exactamente. Y pues sí, realmente tenemos que comenzar a caminar. Y si le hemos fallado a Dios, hermanos, pedirle perdón. Mira, hermanos, todos pecamos, pero la Biblia nos enseña que como cristianos ya no estamos practicando el pecado. El apóstol Juan en su primera carta muestra que ya no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. O sea que ya no practicamos el pecado. O sea, pecamos, pero ya no es lo mismo. Porque practicar el pecado antes, hacíamos y deshacíamos, tomábamos, nos drogábamos, fornicábamos, hacíamos cosas indebidas delante de Dios. Pero hoy todo tiene que ser transformado. Claro, van a venir tentaciones, van a venir esto y lo otro, pero Dios está para fortalecernos. La Biblia nos enseña que porque el Señor dice, por cuanto Él fue tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y siempre nosotros tenemos que comenzar
pues a caminar con Cristo, hermanos, como debe ser, y arrepentirnos de nuestros pecados. No sé si quedó esa parte, bro. Sí, amén. Bueno, mire, ahí en Juan, ¿alguien más, hermano? No sé si tengan alguna pregunta o algo. ¿No? Los hermanos de allá atrás, no, tampoco. Capítulo 6, versículo 27, 40, dice, capítulo 6, versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, hablando de la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Es nuestro alimento, que es la que nos muestra qué es lo que le agrada a Dios, cómo nosotros debemos de andar en nuestra vida, ¿verdad? Como cristianos. El versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero muchos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando suena la final trompeta. Dice que los muertos en Cristo se levantarán primero, los que hemos quedado seremos transformados. Entonces nos habla del arrebatamiento. Todos nuestros hermanos en Cristo que han muerto en el Evangelio por la fe, teniendo la esperanza en el Señor, caminando rectamente, bueno, serán resucitados, y luego los que quedamos seremos transformados y el Señor nos arrebatará juntamente. Y para culminar nos dice en el capítulo 17 de ese mismo libro, de ese Evangelio de Juan, el 2 y el 3 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces por eso nosotros vemos que la redención, la esperanza, ¿verdad?, está en Cristo Jesús. Por eso nuestro mensaje, no podemos hablar de otra cosa más que de Cristo. No podemos basar nuestro mensaje en alguien más, sino siempre cristocéntrico, porque Él es el que nos salvó. Él es el que fue a la cruz del Calvario. Él es el que recibió cada golpe, cada vez que lo laceraron. Él lo recibió. Cada vez que imagínense, cuando nosotros nos cortamos una mano y comienza a salir el chorro de sangre, ¿verdad? Y de repente nos tocamos tantito, ¡ay!, nos duele. Ahora imagínate cómo el Señor, todo lo que en su espalda, cuando le estiraron, porque les estiraban la piel, y luego ponían, hacían como digamos, como los toletes de los policías, pero les amarraban, digamos, tres, sí, pero haz de cuenta que salían como 3 líneas de cuero, ¿verdad?, delgaditas, pero ahí en la punta ponían, como tachuelas. Ándale, pero haz de cuenta que le ponían ahí, ya sea que algo de fierro o huesos, o algo también vidrio. Entonces eso hacía que cuando les pegaran, abría la carne, pero también se encarnaban, y pues cuando lo quitaban, desprendían el pedazo de piel. O sea, fue algo totalmente tremendo lo que a nuestro Señor Jesucristo le hicieron. La Biblia nos enseña que en Isaías 53 su rostro fue desfigurado. Fue desfigurado el rostro del Señor. Entonces, y vemos que fue algo bien tremendo lo que pasó, pero lo hizo por amor de nosotros. Isaías 53. Miren, vamos a leer ese pasaje. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. En esa parte es donde nos muestra que el rostro de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente desfigurado. Entonces, lo que nuestro Señor Jesucristo padeció fue mucho. Imagínate, primero cuando llegó con el Sanedrín, le taparon le taparon el rostro, y dice que le pegaron, ¿qué?, de puñetazos. Ahora imagínate, tapado el rostro y que le peguen de puñetazos, y le decían:
profetiza. ¿Quién te golpeó? Burlándose de él. Cuando habla la palabra escarnecer, habla de que se estaban burlando del Señor. Dice, ¡pah! Le pegaban. Entonces, imagínate, profetiza, o sea, dinos quién fue. Y lo golpeaban. Ahora imagínate, a nosotros cuando cuando nos hemos peleado, ¿verdad? Alguna vez de nuestra vida, cuando no éramos cristianos y nos golpeaban o nos golpeábamos, pues dejábamos un ojo morado, nos dejaban un ojo morado, ¿verdad? O pues labio roto, no sé, un tabique, no sé, ¿va? Pero pues algo bien tremendo. Yo me recuerdo una vez que me descontrolé, yo cuando todavía vivía ahí en Querétaro, y golpeé a otro chavo, pero lo golpeé tanto que se estaba ahogando con su propia sangre, imagínate. Y yo estaba así, o sea, si no me gritan, déjalo, o sea, no reacciono. Y pues ahorita, o sea, recordando ahorita esto, ¿verdad? Diciendo esto, o sea, tú cómo estás así golpeando ahora, imagínate, sin meter las manos, porque Jesús no metió las manos. Este chavo trataba de meter las manos, pero Jesús fue como cordero, ¿verdad? Al matadero. Dice que enmudeció, no abrió su boca. ¿Qué hacen los corderos cuando los van a matar? Los agarran y les comienzan a cortar esta parte del cuello y ni siquiera berrean, o sea, no gritan, no dicen nada. Entonces, por eso dice, como cordero fue al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Muy bien el Señor hubiera podido orar para que el Padre, ¿verdad?, mandara legiones para librarlo, pero no, Él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Quiénes merecían ir a la muerte eterna? ¿Quiénes merecían pagar por todo ello? Nosotros. Mas sin embargo, su gran amor, ¿verdad?, nos expresa ahí la cruz del Calvario. Por eso nuestro mensaje siempre va a ser: Jesús salva, Jesús sana, Jesús viene, Cristo bautiza, ¿verdad? Entonces, hermanos, pues démosle gloria, ¿verdad?, y alabanza al Señor por esta vida eterna que tenemos. Hemos visto este tercer punto de fe, y no sé si hasta aquí, hermanos, tengan alguna duda o algo más, hermanos, que quieran comentar. ¿No? Bueno, hermanos, ¿qué les parece si oramos, verdad? Le damos gracias a Dios por este momento que nos permitió estar aquí, y vamos a orar al Señor para darle gracias.